Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 178. Estamos en Segunda de Reyes, hoy es domingo, si comenzó esta jornada con nosotros desde el principio, y nos tocan 5 capítulos. Vamos a estar considerando los capítulos 6 al 10. Hay mucho material que cubrir, so vamos a lo que vinimos. El capítulo 6 sigue los hechos de Eliseo con un evento en el cual los hijos de los profetas estuvieron cortando madera cerca del Jordán para extender la propiedad donde habitaban. Estando Eliseo junto a ellos, uno de ellos grita repentinamente luego de que la cabeza de su hacha cayera en el río. Su preocupación era que el hacha era prestada. Aparentemente el hacha era de valor sustancial y reemplazarlo sería difícil para uno de los hijos de los profetas, quienes, recuerden bien, estaban pasando tiempo de hambre. Puedes ver el previo capítulo. Eliseo corta un palo y lo echa en el agua, donde cayó el hacha, y el hacha flota para que el hombre lo pudiera retomar. La historia ocupa varios temas más profundos de lo que tenemos tiempo para contemplar aquí, pero deben notar Deuteronomio 19, 4 al 6, lo cual pudiera utilizarse en contra de tal hombre si alguno luego hallara el hacha y cometiese algún delito con él. Lo segundo que debemos notar es que esta es la tercera vez que Eliseo obra un milagro envolviendo el río Jordán. Recuerden que cruzó el Jordán milagrosamente y luego envió a Naamán a limpiarse de su lepra en el río Jordán. Una nota final se basa en un análisis profundo de la historia en su lenguaje original, cual implica que Eliseo actualmente no deseaba cortar árboles junto con los hijos de los profetas y ahora se encontraba perjudicado personalmente por la pérdida del hacha. De todos modos, el milagro se obra y el hacha se recobra. Los versos 8 al 23 contienen una historia de cómo Eliseo le divulgaba al rey de Israel todas las acciones del rey de Siria, de modo que el rey de Siria llega a pensar que uno de sus hombres era espía de Israel. Sin embargo, se le notifica que ninguno es espía, sino que el profeta Eliseo le informaba al rey de Israel hasta lo más secreto del rey de Siria. Al escuchar esto, el rey de Siria envía tropas para prender a Eliseo. Noten la reacción del siervo de Eliseo en el verso 15 y la respuesta de Eliseo en los versos 16 y 17. La oración de Eliseo es que Dios le abriera los ojos a su siervo para ver toda la gente de a caballo espirituales cuales estuvieron de su lado. Noten el contraste en el verso 18 cuando Eliseo ora que Jehová le diera ceguera a los soldados de Siria. Este contraste es intencional. Eliseo quiso mostrarle a su siervo el peligro de la ceguera espiritual y la ignorancia de lo que se mueve en la esfera espiritual. Primeramente, ora para que Jehová le abriera los ojos espirituales a su siervo para ver la realidad del ejército celestial. Luego, ora para que Jehová cegara a los sirios, también un acto espiritual, para desviarlos de su propósito. Noten que Eliseo los lleva directamente a Samaria, a donde el rey de Israel. Aunque el rey pregunta si los debiera matar, Eliseo le dice que no, sino que lo alimente como a prisioneros de guerra y los envíe de regreso a su pueblo. Noten que luego de esto las bandas armadas de Siria no se levantaron contra Israel, aunque como verán en el próximo segmento, Siria como nación se levanta contra Israel. Los versos 24 al 33 comienzan la historia cual continuará al siguiente capítulo. En esta porción de la historia, Ben-Hadad, a quien Acab había tenido oportunidad de matar durante su guerra, pero lo dejó ir en vez, se levanta contra Israel, sitiando particularmente a Samaria, en donde moraba el rey Joram. Noten en estos versos el pleito de la mujer, quien lo ve andando sobre el muro y grita tras él. El caso es severo y su inclusión en este capítulo es para demostrar la condición del pueblo bajo sitio de Ben-Hadad de la ciudad. Al escuchar la historia, el rey de Israel se rasca los vestidos y revela al pueblo que andaba en cilicio por debajo de su vestuario real. Noten la reacción de Joram en el verso 31, culpando a Eliseo por lo acontecido con Ben-Hadad. Su culpa de Eliseo es reminiscente de su abuelo Acab o de su padre Acab, dependiendo la interpretación de la palabra, frente al hambre durante los días de Elías.
Como tal, no debe ser sorpresa que esto esté sucediendo de nuevo durante el ministerio de Eliseo, aunque Eliseo no tiene la culpa del hambre ni del sitio de Samaria, y al ver el mensajero del rey, Eliseo discierne lo que había de acontecer. Sin embargo, deben notar las palabras del rey en el verso 33, cuando Eliseo se le acerca y el rey entiende que el sitio era de Jehová y que no habría de esperar más palabra de Jehová. El capítulo 7 sigue las palabras de Eliseo al rey Joram. La palabra de Eliseo es que al día siguiente la harina y la cebada serían vendidos a la puerta de Samaria a precio bajo. Noten que uno de los príncipes refuta la palabra de Eliseo. La respuesta de Eliseo en el verso 2 es que el príncipe lo vería, pero que no comería de ello. Los versos 3 al 20 incluyen la historia del cumplimiento de la palabra del profeta Eliseo al rey. 4 leprosos a las afueras de Samaria determinan que al entrar a Samaria morirían de hambre con todo el pueblo. Si entraran al campamento de Siria, podía ser que los sirios lo mataran como que le dieran víveres. Por lo tanto, determinan entrar en el campamento de los sirios. Sin embargo, Jehová hizo escucharse en el campamento de los sirios el ruido de carros y caballos, de manera que los sirios pensaron que Israel había contratado a los heteos y ceneos para pelear contra ellos. En su prisa de escapar la batalla, los sirios abandonaron su campamento, dejando ropas y víveres en todo el camino de su huida. Inicialmente, los leprosos toman víveres del campamento y los esconden. Luego de pensar bien sus acciones, determinan que debían notificar el suceso al rey de Israel, lo cual luego hacen. Noten cómo el rey de Israel reacciona al inicio pensando que el abandono del campamento de los sirios fuera una táctica de los sirios para atrapar a los israelitas. Al enviar mensajeros al campamento y que siguieran el camino de los sirios, determinan que el campamento estaba verdaderamente abandonado y el pueblo sale a saquear el campamento de los sirios. Noten que el príncipe sobre cuyo brazo se recostaba el rey fue puesto a la puerta de la ciudad para velar la entrada del pueblo. Sin embargo, el pueblo mismo lo atropella y se cumple la palabra de Jehová mediante el profeta que el hombre vería el suceso, pero que no gustaría de los elementos del botín. El capítulo 8 comienza con la historia de Eliseo avisando a la mujer sunamita, quien le había hecho el aposento y cuyo hijo Eliseo había vuelto a la vida, acerca del hambre cual vendría a la tierra por 7 años. Deben notar que esto fue antes de la historia del previo capítulo. La mujer y su familia fueron a vivir entre los filisteos por 7 años. Luego de 7 años, la mujer regresa y se presenta ante el rey para pedirle que regresara a su casa y sus bienes. Justo al momento cuando ella entra en presencia del rey, el rey había estado teniendo una conversación con Giesi, el siervo de Eliseo. Recuerden que Giesi fue quien tomó las cosas de Naamán indebidamente y fue condenado a ser leproso. La base de su conversación eran los milagros obrados por Eliseo. Al entrar la mujer ante Joram, Giesi la identifica de inmediato y a su hijo. Es notable que cuando la mujer regresa y se presenta ante el rey, su marido no se presenta sino ella y su hijo. Deben recordar que la primera vez que leímos acerca de la sunamita en el capítulo 4, se nos dice que su marido era ya viejo, indicando en este entonces que su marido falleció o antes del hambre o durante su tiempo entre los filisteos. De todos modos, Joram le devuelve a la mujer todo cuanto era de ella desde el momento en el cual se fue de la ciudad. Los versos 7 al 15 contienen la historia de la muerte de Ben-Hadad y el encuentro de su sucesor con Eliseo. Inicialmente, Ben-Hadad enferma mientras que Eliseo estaba en Damasco. Al ser así, Ben-Hadad envía a su siervo Hazael a donde Eliseo con presentes para procurar palabra de Jehová sobre su enfermedad. Hazael se acerca a Eliseo, quien le informa que la enfermedad de Ben-Hadad no es de muerte. Sin embargo, Hazael y Eliseo se quedan mirándose fijamente hasta que Hazael ruboriza, indicando que se pusiera colorado de vergüenza, y Eliseo comienza a llorar. Al indagar sobre el asunto, Eliseo divulga que Hazael sería el próximo rey de Siria, pero que haría grandes estragos entre el pueblo de Israel. Hazael le lleva las buenas de la palabra de Jehová a Ben-Hadad. Luego, el siguiente día, él mismo lo mata y reina en su lugar conforme a la palabra de Jehová a Eliseo.
Los versos 16 al 24 dan una descripción breve del reinado de Joram de Judá. Recuerden que Joram es el nombre del rey de Israel quien reinó luego de Ocosías, hijo de Acab. Estos versos relatan la historia del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Noten en el verso 18 que su esposa fue hija de Acab y que Joram de Judá dirigió al pueblo por el camino de Acab y Jeroboam en idolatría. Entre los pocos detalles de su reino se nos informa que los edomitas se rebelaron contra el dominio de Judá. Esto es significante por cuanto Josafat había utilizado a los edomitas como una aliada potente en las guerras de Israel y Judá contra los sirios y los amonitas. Noten en el verso 24 que nombra a su hijo Ocosías, quien reina en su lugar. Deben recordar que Ocosías fue hijo de Acab, cuñado entonces de Joram de Judá, pero su reino fue de tan solo 2 años. Ahora, luego de la muerte de Joram de Judá, Ocosías de Judá comienza su reino sobre el reino de Judá. Los versos 25 al 29 describen el reinado de Ocosías de Judá. Deben notar que Ocosías de Judá solo reina por el espacio de 1 año y veremos pronto el porqué. Noten que mantiene una buena relación con Joram, hijo de Acab, participando en guerras contra Hazael con él. El capítulo 9 contiene la historia de la unción de Jehú como rey de Israel y su marcha contra Joram de Israel, Ocosías de Judá y Jezabel, quien era la reina madre en Israel. Los primeros 13 versos describen la unción de Jehú como rey de Israel por siervo de Eliseo. Noten que Jehú es hijo o nieto de Josafat, hijo de Nimsi, y aparece como mensajero de Eliseo a Baasa en Primera de Reyes 16, dependiendo en cuál traducción estés leyendo. Trabajaba como uno de los generales de Acab y aparentemente Joram. Sin embargo, el profeta envió a ungirlo como rey sobre Israel con el propósito de ejecutar la palabra de Jehová contra la casa de Acab y contra Jezabel. Noten en el verso 13 cómo los príncipes lo reciben como rey. Los versos 14 al 26 describen cómo Jehú llega a donde Joram, quien estaba curando de heridas de la batalla contra Hazael. Recuerden en el previo capítulo cómo Ocosías descendió a Jezreel en Samaria para visitar a Joram. Este suceso acontece durante su visita a Joram. Mientras que Joram envía 2 mensajeros a Jehú, Jehú los recluta para sí y no regresan a Joram. Tal es el caso que Joram mismo sale en su carro para encontrarse con Jehú. Pero noten en el verso 21 que Ocosías, rey de Judá, también sale con él. Cuando Joram pregunta si todo era de paz, las palabras de Jehú acusan a Joram por la maldad de su madre, de tal manera que Joram percibe que Jehú buscaba su vida. Grita a Ocosías que había sido traicionado y echa su carro a correr. Sin embargo, Jehú, quien era arquero experto, lanza una saeta contra Joram, matándolo en la heredad de Nabot. Noten que Jehú estuvo al tanto de la palabra de Jehová contra Acab y la viña de Nabot. Los versos 27 al 29 describen cómo Jehú envió a matar a Ocosías, quien huía de regreso a Judá. Aunque es herido en su huida, muere en Megiddo. Sus siervos lo llevan de regreso a Jerusalén, donde es sepultado. La muerte de Ocosías traería conflicto a la casa real de Judá, cual leeremos en el capítulo 11. Los versos 30 al 37 describen la muerte de Jezabel. Deben notar que Joram había reinado casi 12 años sobre Israel luego de la muerte de Acab. Durante todo ese tiempo Jezabel permaneció en la casa real de Israel, influyendo en las acciones de su hijo Ocosías durante su reinado de 2 años y de su otro hijo o de su nieto, dependiendo en la traducción, Joram, durante su reinado de 12 años. Noten que el fin de Jezabel viene a manos de unos eunucos quienes se alinearon con Jehú para tirarla del muro de la ciudad. Noten la pregunta de Jezabel acerca de Zimri. La referencia es con respecto al rey Omri quien mató a Ela para venir a ser rey.
Jezabel, debemos notar también que hombre solo reinó por 7 días. Jezabel buscaba intimidar a Jehú con sus palabras. Sin embargo, más rápido buscó su propia muerte. Luego de entrar a la casa real y cenar, estableciéndose como rey oficial de Israel, Jehú manda a enterrar el cuerpo de Jezabel, ya que era hija de rey. Sin embargo, al buscarla, sus siervos no la hallan, sino sus manos, sus pies y su calavera, conforme a la palabra de Jehová, que no habría quien sepultara el cuerpo de Jezabel, ya que los perros se lo comerían. Los primeros 17 versos del capítulo 10 describen la ejecución de todos los de la casa de Acab a manos de Jehú y los ancianos de Israel. Deben notar cómo Jehú envuelve a los ancianos de los pueblos de Israel en su conspiración contra Joram. Noten sus palabras en el verso 9 preguntando quién había matado todos los hijos de Acab. De esta manera hace notorio que su conspiración y el juicio sobre la casa de Acab provinieron de la palabra de Jehová por labios de Elías. Los versos 18 al 28 describen cómo Jehú actuó con engaño y astucia para convencer a todos los profetas y sacerdotes de Baal a descender al templo de Baal para presentar un gran holocausto. Luego de presentar el holocausto, Jehú tenía a 80 hombres de guerra quienes se encargó con matar a todos los del culto de Baal, sin excepción, y derrumbar el templo de Baal. Noten en el verso 27 que el lugar fue convertido en letrinas. El capítulo termina describiendo cómo Jehú siguió la maldad de Jeroboam, dejando en pie los becerros de oro en Dan y Betel. La palabra de Jehová es que los hijos de Jehú reinarían sobre el trono hasta la 4ª generación. No obstante, Jehú sufrió grandes pérdidas frente a Hazael por su desobediencia a los estatutos de Jehová. Estos han sido los capítulos 6 al 10 de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de alguna ayuda y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.